Muy buenos días a todos, les recuerdo que mi nombre es Miriam Pau y junto con mi compañera Jaile Rodríguez hemos elaborado una presentación acerca de lo que son las alteraciones leucocitarias. Las alteraciones leucocitarias se pueden definir como el cambio, la variación o la perturbación de las características normales, ya sean estructurales o morfológicas y funcionales de estas células sanguíneas. Las alteraciones leucocitarias en la literatura las tienden a clasificar en dos grandes grupos, en alteraciones relacionadas con el número y las relacionadas con la morfología de la célula propiamente dicha. Las alteraciones leucocitarias en número hace referencia a la variación de los valores normales de estas células en sangre periférica. Recordemos que en clases pasadas hablábamos de, por ejemplo, leucocitosis, de leucopenia, de neutrofilia, neutropenia, entre otros términos que básicamente se relacionan con este tipo de alteración leucocitaria y que pues consiste ya sea en un aumento o en una disminución de los valores normales de esta célula en sangre periférica. Y por otro lado, como ya dije, las alteraciones leucocitarias en la morfología también se clasifican a su vez en las relacionadas con el núcleo y las relacionadas con el citoplasma. Iniciemos hablando de las alteraciones relacionadas con el núcleo. Recordemos que los leucocitos, a diferencia de los glóbulos rojos o los eritrocitos, son células nucleadas. Las características de estos núcleos nos permiten diferenciarlos entre sí y también a su vez nos permite clasificarlos en dos grandes grupos, en los poliformonucleares y en los mononucleares. En este orden de ideas, iniciemos hablando del fenómeno o la anomalía de Pelger-Huet. Este fue inicialmente descrito en 1928 por el holandés Pelger y posteriormente el pediatra Huet describe su origen o sus características genéticas. Explica que es una enfermedad hereditaria que se hereda de forma autosómica dominante y que causa la mutación en el gen que codifica para la lámina beta. Esto causa que el núcleo tenga una incapacidad para multilobularse, por lo que se presenta en forma de nuez y con escasamente dos lobulaciones, así como se observa en la imagen. Estos principalmente se presentan en neutrófilos y entonces van a presentar dos características primordiales, una hiposegmentación del núcleo y una hipersegmentación de la cromatina. Otra característica que tiene esta anomalía de Pelger-Huet es que es descrita como una anomalía benigna. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que se afecta la morfología de la célula, la funcionalidad de la célula no se ve afectada. Entonces esto normalmente, como ya dije, se presenta en neutrófilos. Entonces el neutrófilo, a pesar de que tiene un núcleo diferente, pues su función no se ve afectada, lleva sus funciones de manera oportuna, de manera eficiente. Entonces también tenemos que esta anomalía de Pelger-Huet se presenta de una forma adquirida, también es conocida como la pseudoanomalía de Pelger-Huet. Cuando decimos que es una forma adquirida, quiere decir pues que es desarrollada por la presencia de algunas enfermedades, como enfermedades relacionadas con síndromes mieloproliferativos o en pacientes que están recibiendo quimioterapias o pacientes con granulocitosis, con mielomas múltiples, con infecciones agudas o crónicas como la malaria, pacientes con metástasis de médula ósea o con leucemia mieloide y linfoide o con síndromes mielodisplásicos. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen de la parte derecha, observamos que esa es una extendido de sangre periférica que corresponde a un paciente con una infección crónica, y del lado izquierdo observamos que esa extendido de sangre periférica hace parte de un paciente con leucemia. Entonces vemos que esta anomalía puede presentarse por diversas enfermedades. Y otra alteración relacionada con el núcleo es los macropolicitos. Los macropolicitos, como su nombre nos anticipa, pues hace referencia a una variación en el tamaño de la célula, pero no solo del tamaño de la célula, sino que el núcleo de la célula normalmente neutrófilo se encuentra hipersegmentado. ¿Cómo así? Pues que se encuentra con más lóbulos de lo normal. Normalmente se presentan de 5 a 7
lobulaciones, entonces son muchas. Entonces esta macropolicitosis se presenta también en una forma adquirida y una forma congénita. En la forma adquirida se puede presentar en enfermedades como anemias perniciosas, anemias ferropénicas asociadas a deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico, cuando se le está administrando a alguien esteroides, con pacientes con mielocatesis o con VIH. Otra alteración relacionada con el núcleo es la hipersegmentación de los poliformonucleares. Esta hipersegmentación comparte algo en común con los macropolicitos, y es que también se presentan de 5 a 7 lóbulos, pero a diferencia del anterior, el tamaño de la célula se conserva normal y también se puede presentar no solo en neutrófilos, sino en basófilos y eosinófilos. Aquí vemos que esta imagen corresponde a un extendido de sangre periférica de un paciente con anemia ferropénica. Se observa a un eosinófilo hipersegmentado con aproximadamente 4 lóbulos. Y también tenemos, ahora empecemos con las alteraciones relacionadas con el citoplasma. Las alteraciones relacionadas con el citoplasma siempre están relacionadas con modificaciones en el número y el aspecto de los gránulos específicos de cada célula, también con la presencia de gránulos anormales o inclusiones intracitoplasmáticas, e incluso la presencia de vacuolas. Una de las alteraciones relacionadas con el citoplasma es la reducción de los gránulos específicos. La reducción de los gránulos específicos normalmente se presenta en neutrófilos y se da por múltiples causas, entre las cuales se incluyen algunas de tipo congénito, como por ejemplo la ausencia de lactoferrina, o la ausencia o la deficiencia de lactoferrina, que causa infecciones bacterianas a repetición, y en enfermedades de pronto adquiridas como los síndromes mielodisplásicos, en donde también se acompañan de alteraciones en la segmentación nuclear, y en los pacientes con VIH también, en donde, al igual que en la deficiencia de la lactoferrina, se aumenta la posibilidad de enfermedades bacterianas. La reducción de los gránulos específicos, como vemos en estas imágenes, se observan creo que es un eosinófilo y un basófilo. Se observan con una reducción de sus gránulos específicos y que son pues muy característicos de ellos. Y una contraparte de la reducción de los gránulos específicos es el aumento de los gránulos específicos, y una de estas afecciones es las granulaciones tóxicas. Las granulaciones tóxicas se observan de mayor tamaño y más basofílicos, es decir, más oscuros. Y debido a la presencia de mucosustancias ácidas, esto se debe a la presencia de abundantes mucosustancias ácidas presentes en el citoplasma de la célula. Si bien las granulaciones tóxicas se asocian con procesos infecciosos, estos también se pueden observar en mujeres embarazadas, en pacientes con malaria, y en donde se correlacionan con el pronóstico, y en pacientes que reciben terapia con citoquinas. Las granulaciones tóxicas, como ya lo dijimos, pues se pueden también definir como gránulos hipertrofiados que le dan un aspecto hipergranular a los citoplasmas, especialmente a los neutrófilos. Hasta aquí llega mi presentación, y a continuación mi compañera Jailet Rodríguez va a terminar de explicarles la parte de la presentación, y pues nada, les doy gracias por escuchar.